Vietnam, 1965. Una brutal guerra civil asola el sureste asiático. Tropas terrestres norteamericanas invaden la zona para impedir que las guerrillas comunistas tomen el sur. Existe una falsa creencia de que en Vietnam apenas se utilizaron carros de combate. Los americanos cuentan con fuego convencional para detener a las guerrillas, pero se enfrentan a un oponente decidido y letal. Los norvietnamitas sabían lo que hacían. Un tanque es vulnerable en operaciones de guerrillas e insurrecciones. De repente nos cayó una lluvia de granadas. Y gritó: ¡nos han dado! La guerra de Vietnam es la primera de un gran número de batallas de tanques contra guerrillas. Y fue cuando estalló un infierno. Grandes batallas de tanques. Batallas de la guerra de Vietnam. Insurgencia. Vietnam, sureste asiático. Hoy una nación próspera y pacífica. En todas las ciudades y pueblos hay imágenes de Ho Chi Minh. Recuerdan al hombre que quiso crear un país independiente durante décadas de terribles batallas en las que murieron millones de vietnamitas. Restos de ese pasado se esparcen por todo Vietnam. Cementerios de guerra. Bombas y proyectiles sin explotar. Y carros de combate americanos abandonados. A principios de 1965, Estados Unidos toma la fatídica decisión de enviar tropas de tierra a Vietnam ante la escalada de tensión entre el régimen del sur, proamericano, y el norte comunista, encabezado por Ho Chi Minh. 8 de marzo de 1965. Una fuerza expedicionaria de 3.500 marines desembarca en Da Nang. Su misión: derrotar a los norvietnamitas a punto de tomar Vietnam del Sur. Estados Unidos lo vio como parte de un controvertido efecto dominó. Si Vietnam del Sur caía, los siguientes serían Indonesia y Filipinas, y toda Asia sería comunista, mientras que los vietnamitas lo veían simplemente como una guerra para reunificar el país. Acompañan a los marines 2 secciones del 3er Batallón de Carros de Combate. Existe una falsa creencia de que en Vietnam apenas se utilizaron tanques. Los marines tenían experiencia en el uso de tanques como apoyo a la infantería desde la Segunda Guerra Mundial. No hay manera de llevar un cañón grande por el campo de batalla para apoyar el avance de la infantería si no es con un tanque. El carro M-48 será el encargado del apoyo a la infantería en Vietnam. El M-48A3 Patton tiene un cañón principal de 90 milímetros de alta velocidad. Blindaje frontal de 110 milímetros. Y una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora. El M-48 estaba diseñado para combates entre tanques. El objetivo de las fuerzas americanas en los años 60 era destruir carros soviéticos. Los americanos están listos para el combate cuerpo a cuerpo con los rusos, pero en Vietnam sus carros se enfrentan a un enemigo muy distinto: el Vietcong. El Vietcong era una guerrilla local muy familiarizada con la zona. Eran especialistas en infiltración y emboscadas. Los carros de combate en Vietnam deben proteger las bases aéreas americanas. Porque el propósito inicial de Estados Unidos en Vietnam del Sur era estacionar aviones en esta zona para atacar por aire Vietnam del Norte. Cuando el Vietcong comienza a atacar bases aéreas, el comandante norteamericano William Westmoreland adopta una nueva estrategia. Westmoreland fue un general de la Segunda Guerra Mundial con mentalidad de guerra. Su objetivo era llevar a los vietnamitas a una batalla convencional para destruirles con fuego convencional, en lo que Estados Unidos sobresalía. Lanza la primera gran ofensiva terrestre de la guerra.
La Operación Starlight. Inteligencia indicaba que había formaciones listas para atacar los aeródromos. El plan era llegar y destruirlas. La Operación Starlight implica un ataque preventivo contra las guerrillas del Vietcong que amenazan la base aérea vital de Chu Lai. El Vietcong cuenta con 1.500 hombres armados con cientos de armas ligeras anticarro. Contra el Vietcong, los americanos despliegan una fuerza inicial de más de 3.000 marines apoyados por una docena de tanques. 18 de agosto de 1965. Carros de combate de los marines se dirigen al interior en busca del enemigo. Confían en el éxito de su misión. Estábamos allí para eso. Nos entusiasmaba ir a la guerra. La lucha se intensifica. Los marines desplegados necesitan provisiones y solicitan la ayuda de los tanques del primer batallón. Debíamos proporcionar protección a 5 vehículos anfibios cargados con raciones de comida y agua. Debíamos llevar esa comida y esa agua a nuestros soldados. Pero los comandantes americanos cometen un error crucial. La columna 21 de provisiones emprende camino sin apoyo de la infantería. Un carro de combate es vulnerable en operaciones de guerrillas e insurrecciones. Para hacer que sea menos vulnerable, debe contar con protección de infantería. El apoyo de la infantería puede disuadir al enemigo de acercarse demasiado a los tanques. Porque un tanque está relativamente ciego. Si logras acercarte a él, puedes desplegar un gran número de armas anticarro. Cuando el convoy se adentra en la jungla, llega a un pequeño sendero. La naturaleza del terreno limitaba el movimiento de los carros. Cientos de guerrilleros del Vietcong aprovechan la oportunidad de acercarse al aislado convoy. Nos encontrábamos en una densa y oscura jungla. No tardaron demasiado en abrir fuego. Había destellos por todas partes. Escuchábamos ruidos como de armas pequeñas disparando a nuestro carro. Estaba aterrado. No veía bien. Es como estar metido en una bolsa con un agujero hecho para ver a través. Y sabes que lo de fuera es algo malo. Usé mi ametralladora de calibre 30. Sabía que no tenía mucha munición. Intentaba elegir un blanco y disparar. Mi comandante me dijo: estamos llegando a un claro. El sol entraba por la mirilla. Vi un campo de arroz. Y vi cómo el primer tanque era alcanzado por un cohete anticarro o un arma anticarro. El Vietcong había activado una trampa, una maniobra de bloqueo. La maniobra de bloqueo implica inutilizar al primer carro del convoy, después al último, y entonces atacar al resto de la columna ya inmovilizada. La primera fase ha funcionado. Han detenido al primer carro. El adiestramiento de guerra te dice que eres el siguiente. Y ¡bam! Mi comandante gritó: ¡nos han dado! ¡Nos han dado! Y ordenó: abandonad el carro. Vi los pies del cabo Vickery salir por la escotilla. Me puse de pie y miré por el periscopio. Había 2 tipos dentro de la espesura. Uno disparó un proyectil. Impactó y rebotó. Me di la vuelta y miré. No podía apuntarle porque estaba demasiado cerca y a baja altura. El Vietcong tenía una táctica conocida como abrazar el cinturón del enemigo.
consistía en acercarse tanto que el carro de combate no pudiera utilizar sus armas. Los marines están rodeados y la comunicación por radio con el cuartel general cortada. El primer carro de combate se ha quedado sin munición y su tripulación está herida, por lo que retrocede para pedir ayuda. Se adentró en la jungla y desapareció. El carro de Hearn es el único que queda para impedir que el convoy sea aniquilado por el Vietcong. Había algo de humo negro en la torreta. Era nocivo. Y decidí que era hora de salir. Me puse de pie, medio agachado, y veo un lanzacohetes de 3,5 aquí. Disparó. Impactó justo debajo de la cúpula y rebotó. Subí y salté del carro dirigiéndome a la parte de atrás. A mi lado estaba el cabo Vickery, caminando de rodillas. Me dijo, Jern, me han dado. Jern, me han dado. Era obvio que antes o después nos cogerían. La columna 21 está en manos de un puñado de marines que resisten para contener al Vietcong. Comienza la fase final de la emboscada. El Vietcong se aproxima para matarlos. Estaba agachado y me alcanzó una bala en el cuello. Parte de mi nuca salió disparada por la boca. El soldado Hearn es dado por muerto cuando el Vietcong se retira a la selva. Al día siguiente, Hearn y los otros supervivientes de la columna 21 son rescatados. Cuando la operación Starlight termina, 5 días después, las bajas del Vietcong se calculan en más de 600. Le subestimamos demasiado. Eso fue lo que pasó al principio de la guerra de Vietnam. La operación Starlight fue un éxito porque alcanzó su objetivo táctico, que era eliminar las unidades destinadas a atacar los aeródromos. Sin embargo, los marines americanos pierden a 45 hombres y una cuarta parte de sus tanques quedan inutilizados. ...1967... Estados Unidos ha aumentado sus fuerzas militares en Vietnam hasta 400.000 soldados y cientos de tanques. William Westmoreland, uno de los principales artífices, seguía viéndolo como un combate convencional y no dejaba de pedir soldados para ampliar las zonas de operaciones. Ho Chi Minh contesta a la concentración de americanos reforzando a los insurgentes del Vietcong con unidades del ejército norvietnamita. El ejército norvietnamita estaba muy motivado. Su lema era, alistados en el norte, muertos en el sur. Eran extremadamente disciplinados y estaban mejor equipados que el Vietcong, con armas soviéticas y con artillería. Los americanos deben impedir ahora que miles de norvietnamitas se infiltren por la frontera en Vietnam del Sur. Su plan es establecer una serie de bases avanzadas de artillería a lo largo de la frontera de 100 kilómetros que divide el norte y el sur de Vietnam, conocida como zona desmilitarizada. La zona desmilitarizada era un área supuestamente desprovista de fuerzas militares y no se usaba para operaciones de ese tipo. Separaba Vietnam del norte de Vietnam del sur. Los marines se desplazaban hacia el norte para defender los espacios que rodeaban la zona desmilitarizada y las principales rutas de infiltración. Al final lo que se produjo fue un cara a cara con las unidades norvietnamitas a lo largo de la zona desmilitarizada. Cerca del extremo oriental de la frontera se encuentra la base de artillería de Gio Linh. Está protegida por 5 M48 del tercer batallón de tanques de marines. Cuando Estados Unidos establece una red de bases cada vez más remota, especialmente junto a la zona desmilitarizada, se convierte en un objetivo por parte del ejército norvietnamita. En cierta ocasión, en Gio Linh, fuimos castigados mucho más de lo habitual por fuego de artillería. No daban tregua.
Uno de los problemas crónicos a los que se enfrentaban era que la artillería norvietnamita, hecha en Rusia, tenía más alcance que la artillería americana. Los cañones de los tanques eran los únicos que podían contrarrestar el fuego a esa distancia. Mi comandante se nos acercó una mañana y nos dijo: tenemos una misión descabellada. Nos dijo: cogeremos nuestro tanque y otro más y entraremos en Vietnam del Norte. Vamos a cruzar la zona desmilitarizada. Ambos bandos debían permanecer fuera y no operar en esa franja. Pero el tratado no siempre se cumplía. Había excelentes regimientos de soldados norvietnamitas en la zona. Acabamos situados en lo alto de un pequeño saliente dominando una enorme extensión de Vietnam del Norte. Nuestras órdenes consistían en elegir cualquier objetivo que pareciera sospechoso y disparar. El cañón de 90 milímetros se usaba para fuego de hostigamiento y contención. Disparabas a mucha distancia contra un objetivo fijo que no hubiera sido alcanzado por la artillería o por la fuerza aérea. El alcance era de más de 4 kilómetros. Vi algo al otro lado de un campo de arroz abandonado. Apunté lo mejor que pude, pero me quedé corto. Levanté la mira y volví a disparar otra vez. A la segunda acerté. A casi 4 kilómetros de distancia, las explosiones secundarias fueron tremendas. Sabíamos que le habíamos dado algo. Estuvimos allí unos 3 minutos. Nos dimos la vuelta y volvimos a Jiolin. Habíamos aniquilado la artillería enemiga que había bombardeado la colina. Nos sentimos héroes. Fue todo un logro. ...2 de julio de 1967. Desde su base de artillería en Con Tien, las compañías Alfa y Bravo del primer batallón de la 9ª de militares se dirigen hacia la zona en una operación llamada en clave Búfalo. Su misión es dirigirse al noreste desde Con Tien, cruzar la pista y barrer el área sur de la zona desmilitarizada. El papel de los marines de defensa cambió al de búsqueda de enemigos junto a lo que llamaban la pista, un cinturón de terreno despejado que discurría paralelo a la frontera entre Vietnam del Norte y del Sur. Sabían que no podían defender las bases en la zona sin salir a campo abierto, a la caza del enemigo. En su avance, Bravo 1-9 no sabe que se dirige hacia una fuerza mucho mayor, con más de 1.500 soldados curtidos del 90 Regimiento del Ejército norvietnamita, esperando tenderles una emboscada. La proporción de la operación Búfalo era de 9 contra 1 a favor de los norvietnamitas, lo que significaba que podían arrollar fácilmente a la compañía americana. El ejército norvietnamita tiende una trampa a la patrulla norteamericana. Los marines sufren fuertes bajas y piden ayuda por radio a los carros apostados en Con Tien. Entre ellos está la tripulación del carro B-23. Nos llamaron a los 4 carros que estábamos en Con Tien. Bravo 1-9 estaba en serios apuros. Se vieron en una situación propicia para caer en una emboscada. Lo que los carros no saben es que las tropas norvietnamitas les esperan para tenderles una emboscada. Los norvietnamitas sabían que enviarían una fuerza de respuesta, normalmente constituida por tanques, para darles apoyo y protegerles. Así que se mantuvieron al acecho.
Los asediados marines de la Bravo 1-9 tienen ya multitud de bajas cuando llegan los tanques. Llegamos a donde estaban los que resistían. Cogimos los cadáveres y a varios heridos y los metimos en el carro. Los marines no dejamos a los muertos atrás. Los norvietnamitas sabían lo que hacían. La Bravo 1-9 cayó en una emboscada. Los encerraron y cercaron. Tan pronto llegamos al cerco, los norvietnamitas lo ampliaron a nuestro alrededor. Y estalló un infierno. La Operación Búfalo es una muestra de cómo un inadecuado número de carros no sirve contra una fuerza más numerosa. Fuego de artillería y mortero caía sobre nosotros. Cruzamos un arroyo y un avión de observación nos indicó por radio que giráramos, que estábamos en Vietnam del Norte. Al llegar giramos y dimos la vuelta. Fue cuando mi carro pisó una mina. Cuando una mina explota, te sacude entero. Es capaz de hacer saltar por los aires un carro de 52 toneladas, que es muchísimo peso, casi 1 metro de altura. Destrozó un par de ruedas, así como la oruga. Estás sentado allí, sin radio, sin rueda motriz y la oruga inhabilitada. Ahí ya sabes que estás en apuros. Ahora son los hombres del B-23 los que necesitan auxilio. Gunny Eckler va en otro tanque y está operativo. Él intentará sacarnos de ahí. Tuve que enganchar un cable de remolque, un cable de acero de 5 centímetros de tanque a tanque. Gunny empezó a remolcarnos. Y recuerdo estar en la cabina del conductor con un calor insoportable, provocado por el motor. Pensé que me cocía vivo. Poco tiempo después, cuando nos íbamos, se nos acercaron un par de equipos con lanzagranadas. Les grité avisando que había enemigos con lanzagranadas. Estaba en la cabina del conductor mirando por el periscopio. Y dispararon un proyectil. El RPG-2 es el principal armamento anticarro del ejército norvietnamita y del Vietcong. Un lanzagranadas reutilizable que dispara una granada de 1,8 kilogramos que podía atravesar más de 200 milímetros de blindaje. La primera granada impactó en el casco. Nos dieron en el casco y el fuselaje saltó en pedazos. Mientras éramos remolcados, subimos por una ligera pendiente. Uno de los chicos vio salir un equipo lanzagranadas. Cuando el lanzagranadas nos apuntaba, el carro estaba siendo remolcado así. Estaba en el aire y subíamos ese malecón. Apuntaban a debajo del carro. Y justo cuando dispararon, empezamos a bajar la pendiente. Y la granada rebotó en el blindaje. Las granadas no destruían un carro, pero eran mortales para las tripulaciones. Podía pasar lo que llamamos efecto fragmentación, cuando trozos del blindaje saltan y rebotan en el interior del mismo. Eso es lo peligroso para la tripulación, todos esos trocitos sueltos del blindaje. La escotilla del cargador estaba abierta y le dieron a la escotilla.
La metralla del impacto me alcanzó en ambas piernas y a Terry Hanner en la espalda. Salí literalmente disparado por la escotilla, mientras la metralla hirió a Brightwell. Tenía metralla en la pierna, en el hombro y en el brazo. Parecía un marciano con toda esa metralla pegada al casco. Nos estábamos ahogando con el humo. Fue muy curioso. Tratamos de apagar lo que creíamos que era fuego con el extintor, pero estaba vacío, ya que lo habíamos utilizado la noche anterior para enfriar unas cervezas. Y de repente todos esos tipos verdes se nos echaban encima. Gunny Eckler pisó a fondo y nos libramos. Conseguimos llegar a la zona de rescate. Más tarde, 3 miembros de mi tripulación, incluido yo, fuimos evacuados al hospital de Cam Ranh Bay. En el primer día de la Operación Búfalo, al menos 55 soldados norvietnamitas son abatidos. Pero el mismo día, los americanos pierden a 86 hombres en combate, más otros 190 heridos, haciendo de ese el peor día de la guerra hasta la fecha. A pesar de las bajas, el comandante del ejército americano, el general Westmoreland, está decidido a incrementar sus tropas en Vietnam del Sur. No paraba de pedir más y más tropas para que, llegada la hora de la verdad, aniquilaran a los norvietnamitas en una batalla convencional. Enero de 1968. Los norvietnamitas tienen su propio plan para intensificar la guerra. Los comunistas lanzan una ofensiva de Año Nuevo, o Tet, atacando simultáneamente más de 100 ciudades, pueblos y aldeas por todo Vietnam del Sur. La gran ofensiva Tet a principios de 1968 fue el inicio de lo que vieron como el levantamiento definitivo que daría fin a la ocupación extranjera. Tet se convierte en un gran revés para los Estados Unidos en Vietnam del Sur. Fue un momento clave porque cambió el parecer de opinión pública americana, que ahora la veía como rechazo. El pueblo americano y cada vez más líderes políticos ya no veían que se ganaría fácilmente. Después de semanas de lucha sin cuartel, la ofensiva es erradicada. Tet fue un desastre total para el Vietcong porque sus unidades quedaron totalmente expuestas al fuego americano y survietnamita. Muchos son destruidos. No había más opciones para los comunistas que enviar más tropas que habían sido reclutadas en el norte. Eran tropas del ejército regular norvietnamita, equipadas con mejor armamento anticarro. Ahí fue donde se dio el cambio en la naturaleza de la guerra, convirtiéndose ya en un tipo de contienda más convencional. 1968 está siendo el año más sangriento de la guerra. La inteligencia americana localiza los lugares donde el enemigo acumula sus tropas. Uno de esos lugares es la isla Go Noi, donde el ejército norvietnamita tiene el cuartel general de una división. Establecerían zonas seguras para las incursiones y los ataques contra las áreas colindantes. Una de ellas fue la isla de Go Noi, el objetivo de la operación Allenbrook. Go Noi se encuentra a 24 kilómetros al sur de Da Nang, rodeada por 2 ríos y atravesada por una antigua vía férrea. 4 de mayo de 1968. Los americanos envían tropas de los marines para eliminar al enemigo establecido en Go Noi, incluyendo los M-48 de los batallones de tanques primero y quinto. A la cabeza de la columna blindada se encuentra la tripulación del carro B-24. Nos dirigimos hacia la isla. Y en cuestión de horas, la infantería a la que apoyábamos comenzó a sufrir un intensísimo fuego enemigo. Nos recibieron con armas ligeras, fuego de ametralladora y de mortero. Los comunistas estaban aprovechando el conocimiento que tenían del campo de batalla y elegían el lugar apropiado.
Las ametralladoras pesadas rusas, de calibre 51, no paraban de disparar a los helicópteros. Y decidimos que no era seguro para ellos. No pudimos reabastecernos durante los primeros 4 o 5 días. Lo que quería decir que estábamos quedándonos sin comida, agua y, por supuesto, sin municiones. Para obtener reabastecimiento, los hombres del carro B-24 van en cabeza de 3 M48 y 2 vehículos anfibios de vuelta a la base. En esa mañana del sexto día, formábamos una columna. Cruzamos la línea de árboles y no pasó nada. A unos 360 metros había otra línea de árboles. Nunca sabes lo que te vas a encontrar al atravesarla, si es segura o no. Hicimos lo que se llama fuego de reconocimiento. Los carros comenzaron a disparar con sus ametralladoras a la línea de árboles. El enemigo no sabe que desconoce su ubicación, por lo que empezarían a disparar. Nos recibió fuego de lanzagranadas y ametralladoras. No paraban de dispararnos. Nos habían tendido una emboscada. Comenzamos nuestro contraataque. Disparábamos los cañones una y otra vez. Finalmente, nos quedamos sin munición de 90 milímetros. Cuando los norvietnamitas vieron que ya no disparábamos, trataron de asaltar los carros. Era la especialidad de los norvietnamitas. No tenían problemas a la hora de subir a un carro e intentar atacar la torreta con lo más diverso, como mochilas cargadas o intentar colar una granada en el vehículo o simplemente tratar de matar a la tripulación con armas de fuego. Y dije, ráscame la espalda o algo similar. Ráscame la espalda. En jerga de carro significa que apuntes las ametralladoras a otro carro. Giró su torreta. Disparó una carga de fléchette que tenían pequeños dardos dentro. Suficiente para repelerlos. El ataque comunista al convoy de provisiones pasa factura. Los marines casi no tienen ya munición y están en peligro de ser desbordados. Un alto en la batalla permite por fin el aterrizaje de un helicóptero. Esa tarde, un helicóptero trató de recoger los cadáveres. Mientras el helicóptero americano se aproxima, el enemigo observa y espera. No pensábamos que hubiera enemigo alguno a nuestro alrededor en ese momento. Empezaron a salir del suelo y se desató un infierno. El helicóptero fue alcanzado y empezó a girar sobre sí mismo. En ese momento dijimos, Dios mío, estamos rodeados. Los marines tienen órdenes de proteger el helicóptero derribado para coger todo lo que sirva y evitar que caiga en manos enemigas. Esa noche nos dijeron permaneced junto al helicóptero. Hicimos un perímetro de 360 grados. Estaba oscureciendo. Sabíamos que iban a atacarnos esa noche, no había duda. Los norvietnamitas usaban técnicas que entraban en el campo de la guerra psicológica. La principal era hacer creer que dominaban el terreno y la noche. Esto significaba que cualquier unidad americana que combatiera en campo abierto podía esperar ser atacado a lo largo de la noche. Con eso, evitaban que descansaran, teniéndolos en estado de alerta constante.
Nos sentamos allí y vimos norvietnamitas a unos 45 metros de nosotros. Un joven marine vino y dijo: «Sargento, hay gente frente a su carro con cohetes». Y yo le dije: «Disparen». Y de repente, frente a nosotros, ocurrió esa explosión. Vimos como la granada giraba, pasando entre los dos. Explotando tras el carro. Me alcanzó en los pies y me derribó. 15 o 20 granadas cayeron sobre el carro y en la parte posterior. Estaba dentro del carro. Y mi conductor, que tenía 18 o 19 años, me dijo: ¿saldremos de esta? Pero los norvietnamitas de nuevo detienen el ataque, desapareciendo en la noche por miles de túneles secretos que atraviesan la isla Goonoi. El problema consistía en que el enemigo desaparecía para esconderse bajo tierra. Cuando amanece, los soldados americanos se preguntan cuándo será el siguiente asalto. Mientras esperan, reciben nuevas órdenes. La mañana siguiente a la emboscada, nos ordenaron destruir el helicóptero que protegíamos la noche anterior. Los mandos americanos determinan que otro rescate aéreo es demasiado arriesgado. Sin querer dejar nada que le sirva a los norvietnamitas, se ordena a los marines destruir el helicóptero. Nos dijeron: volad el helicóptero y retroceded hacia el puente Liberty. Dos semanas después del comienzo de la operación Allen Brock, los marines continúan buscando enemigos en la isla Goonoi. Y desde sus búnkeres acorazados, los norvietnamitas utilizan nuevas técnicas mortíferas para hostigar a los americanos. Acabábamos de llegar a esa zona. En cuanto lo hicimos, el mando del pelotón de infantería ordenó un ataque de artillería. Una voz por radio pide a la artillería americana bombardear la posición de sus tanques. Todos nos mirábamos en el tanque diciendo: esto no pinta bien, no pinta bien. Pero era una voz americana y no eran nuestros chicos. Los norvietnamitas están usando la frecuencia de la radio de la infantería americana ordenando un ataque. Era alguien que sabía hablar perfecto inglés, que sabía nuestras frecuencias y cómo dar órdenes a la artillería. Y en 15 segundos teníamos proyectiles de cañón de 105 milímetros cayendo sobre nosotros. Cayendo sobre el perímetro. Ahora nos atacaba nuestra propia artillería. Cuando los comunistas vietnamitas pudieron controlar la hora y el lugar de la batalla, nos aventajaron. Utilizando otro canal de radio, los tanquistas americanos pueden parar el ataque de la artillería. Si no me equivoco, en ese ataque perdimos 70 marines, bien muertos o heridos de gravedad. Ese concepto de batalla representa lo que llamaríamos de desgaste, debilitar el espíritu de lucha de tu oponente, machacando sus fuerzas e infligiendo bajas.
Y esto fue una clara señal que algo había cambiado. Estos tipos son buenos. Estos tipos son muy buenos. A los marines se les ordena replegarse hacia el extremo occidental de la isla Gonoy. El único camino atraviesa una vía férrea abandonada. Y los norvietnamitas sabían perfectamente que ese era el único camino. Había un túnel. La entrada era ancha para que pasara un carro y sobraba 1 metro a cada lado. No había duda de que ese paso estaría plagado de minas. Los soldados americanos ya sabían que el ingenio y la creatividad de los norvietnamitas a la hora de causar bajas no tenían límite. La infantería llamó a los ingenieros con los detectores de minas y peinaron toda la zona bajo el puente. Lo barrían todo y luego el otro lado. Y no descubrieron nada. El sargento en bici dijo: no me lo creo, comprobadlo de nuevo. Les hice peinar la zona 4 o 5 veces. Sé que hay minas, no, está despejado. Así que dije, no voy a pasar por ahí, necesito mi carro. Cogí el otro carro de la sección y dije, bueno, dicen que está despejado. El primer tanque comienza a adentrarse. Empezaron a adentrarse. Lo cruzaban. Y cuando la oruga ya salía del túnel, no se trataba de una mina anticarro del ejército. Era un artefacto casero en una caja de madera. Por lo tanto, indetectable. Por eso los ingenieros no pudieron dar con ella. En guerras posteriores los llamaron bombas camineras. Tenían la capacidad de levantar un carro en el aire destrozándolo junto con su tripulación. mató a los 3 ingenieros que inspeccionaron la zona. En guerras recientes, es conocida la práctica de destruir carros con bombas trampa. Toda fuerza rebelde tiene en mente convertir la fortaleza del enemigo en debilidad. Quieren que sus adversarios sepan que contar con tanques no juega a su favor, sino que son una carga. El objetivo de los insurgentes es obligarles a dejar de usarlos. La operación Allenbrock continúa hasta agosto de 1968. Las pérdidas comunistas rondan los 1000 soldados. Cuando finaliza, los marines sufren unas bajas de 1100 hombres. El hambre de guerra de Estados Unidos se desvanece. En 1969 negocian con Vietnam del Norte la retirada de las fuerzas americanas de Vietnam del Sur. Antes que finalice el año, los primeros tanques americanos vuelven a casa. Al final, los carros americanos han demostrado no ser rivales para las tácticas no convencionales de los comunistas. La guerra de Vietnam es la primera de un gran número de batallas de tanques contra guerrillas. Lo que hemos aprendido de la guerra con carros de combate después de Vietnam ha sido precisamente lo que los rebeldes querían hacernos ver, que representan una debilidad en ese escenario, en lugar de una ventaja. Los americanos y otros países se olvidan de que Vietnam tiene una larga historia de resistencia a fuerzas invasoras. Para ellos solo era una colonia más que intentaba adueñarse del país.
En 1972, la mayoría del ejército americano se ha retirado de Vietnam del Sur. Las pérdidas de los Estados Unidos superan los 58.000 muertos y 300.000 heridos. 30 de abril de 1975. Los carros norvietnamitas derriban las puertas del Palacio Presidencial en Saigón. Vietnam del Norte y Vietnam del Sur son unificados después de una lucha que cuesta millones de vidas.